¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidas, bienvenidos a esta sesión que como cada semana pues compartimos, reflexionamos, meditamos sobre la práctica, la experiencia de la meditación Raja Yoga. La meditación Raja Yoga es una combinación de un conocimiento espiritual, de una sabiduría espiritual, que luego, a través de la práctica de la meditación, procuramos también pues integrar en nuestra psique, en nuestra vida, en nuestra experiencia de vida. El tema que he elegido para hoy es el de reconocer las señales que nos avisan de que tenemos que salir de nuestra caja mental. ¿Qué es esta idea de la caja mental? La caja mental es una metáfora para explicar que hemos creado a lo largo de nuestra vida una serie de creencias limitantes, de juicios, toda una serie de miedos, de tradiciones, un personaje que hemos ido creando. Es como pues una metáfora para explicar que hemos ido creando en nuestro interior como una cárcel mental, que a la vez que nos da una seguridad, es también una especie de área de confort, puede ser que limite la expresión de nuestro ser verdadero y de nuestro potencial completo. Para ilustrar un poco este tema, he recordado una historia que siempre me ha gustado, que es el mito de la caverna de Platón, que muchos de vosotros ya conoceréis. En este mito hay unas personas que están encadenadas en el fondo de una cueva y han estado allí desde muy pequeñas, y lo que han estado viendo durante toda su vida es sus sombras reflejadas en la pared. De forma de que se han identificado tanto con solo lo que veían fuera de ellos en esa pared, que han llegado a pensar, como ya no tenían otra referencia, de que esa era la realidad. Sin embargo, lo que sucede es que un día uno de ellos pues se libera de esas cadenas, cuestiona un poco esa realidad, de esa pared, de esas sombras que se proyectan en la realidad, y decide pues salir, ¿no?, de la cueva, buscar si hay un camino de salida, hasta que consigue salir fuera y ve que el mundo es otra cosa, que hay otra realidad. Al principio, como se ve un poco deslumbrado, ¿no?, por la luz del sol, no estaba acostumbrado, y poco a poco se tiene que ir acostumbrando a reconocer ese nuevo mundo y su belleza que va reconociendo, y la realidad como algo completamente diferente. Entonces, un poco el simbolismo, ¿no?, de la caverna, de la sombra, de la oscuridad. La caverna significa nuestra mente condicionada. La pared significa las creencias limitantes que se proyectan en el interior de nuestra mente, con la que nos hemos ido identificando. Creencias acerca de pues quién soy yo, qué es el mundo, qué es la vida. Y luego la oscuridad es la desconexión de nuestro ser verdadero. Y las cadenas en las que están encadenados esos prisioneros pues son desde de las enseñanzas del Raja Yoga, pues son las cadenas del ego, de creer que somos el personaje que representamos, el apego, ¿no?, esa necesidad pues de buscar siempre validación, apoyo en el exterior,
Entonces, bueno, la historia del mito de la caverna no termina allí, porque el que se ha liberado, pues viendo que existe esa nueva realidad tan bella, tan hermosa, y que esa es la verdad, decide regresar a la cueva para intentar liberar a las personas también que están allí, los prisioneros. ¿Y qué creéis que es lo que sucede? Pues que en realidad se burlan, ¿no?, de él, lo rechazan, incluso pues le amenazan de que no les intente, ¿no?, hacer salir de la cueva, que ellos están muy bien allí y que están muy cómodos con esa realidad. Y a veces es también lo que sucede en el camino espiritual, ¿no?, cuando tenemos una experiencia de despertar interior, cuando empezamos a descubrir la dimensión espiritual de quién somos, empezamos a entender y a experimentar que somos algo más que este cuerpo físico, que somos el alma, que somos el ser luminoso. Empezamos a crear esa claridad mental, a experimentarlo a través de la meditación. Pues también queremos hacer partícipes a otras personas a las que queremos, apreciamos, pero quizás pues esas personas están atrapadas en su propia cárcel mental, en sus propias creencias limitantes, en sus miedos, y no quieren salir de ahí. Porque como hemos dicho también, a veces eso es un área de confort, que uno se siente de alguna manera cómodo mientras las cosas funcionan. Porque cuando a lo mejor a veces también sucede que el despertar en cada uno de nosotros puede suceder de forma diferente. Hay personas que pueden despertar a través de recibir un entendimiento, una sabiduría, pero para otros el despertar puede ser un proceso más doloroso, a través de crisis, ¿no?, crisis de identidad, a través de pérdidas en la vida. Entonces eso, pues muchas veces quizás nos hace cuestionarnos, nos hace preguntarnos un poco cuál es el sentido de la vida, quién somos, qué estamos haciendo aquí. Entonces a partir de ahí buscamos, empezamos a buscar, y al final llega un momento en que quizás pues accedemos, ¿no?, a una sabiduría espiritual, accedemos a una experiencia profunda de transformación, y a partir de ahí pues también queremos hacer partícipes a otros, pero no siempre pues quizás los demás están preparados, no es su momento, y a veces pues eso no nos hace dudar tampoco, ¿no?, de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, y cada uno pues entendemos que tiene que seguir también su camino, ¿no? Entonces un poco pues estas tres señales que nos pueden permitir ser una especie de termómetro, indicar que nuestra conciencia está atrapada en esta caja mental, ¿no? La primera de estas señales es que estamos quizás muy identificados con nuestro personaje, los diferentes roles que interpretamos y la historia que nuestro personaje ha ido desarrollando a lo largo de esta vida. Poco hemos ido también creando en nuestro interior una imagen mental acerca de quién somos, nuestro sexo, nuestra raza, nuestra religión, nuestra cultura. Todo eso forma parte también de esa cárcel mental que hemos ido creando y en lo que nos hemos ido identificando. Entonces nos vamos definiendo nosotros mismos por lo que ha sucedido, por lo que los demás nos dicen que somos, y de alguna manera lo que vamos descubriendo también en la práctica de la meditación Raja Yoga es que entender que yo no soy esa historia, yo no soy ese personaje, yo no soy mi pasado, ¿no? Yo soy un alma libre, un ser de luz, viviendo una experiencia humana temporal. Es muy diferente pensar que soy esta personalidad humana que de alguna manera tiene una duración temporal, ¿no?, que desaparecerá. El personaje que yo represento, Ramón, ¿no?, hombre de tal edad, de tal profesión, todo eso de alguna manera es parte de esa historia temporal. Todo eso llegará también a extinguirse, ¿no? Pero lo que vamos descubriendo, experimentando en la práctica meditativa es que yo soy un ser espiritual en una experiencia humana. No soy este ser humano, esta personalidad, este ego, que quiere tener una experiencia de algo espiritual, ¿no?
Entonces, la segunda de estas señales que nos permite de alguna manera identificar que estamos atrapados en esta cárcel mental es que actuamos mucho en la vida, como podríamos decir, en un piloto automático. Repetimos patrones casi sin darnos cuenta de ello. Incluso una de las cosas que nos podríamos cuestionar a veces es que los pensamientos que tenemos, si son pensamientos realmente nuestros, ¿no? O que quizás de alguna manera, sin darnos cuenta, porque evidentemente esto sucede de una manera automática, inconsciente, nos hemos ido limitando por pensamientos, creencias que nos han ido inculcando los demás, ¿no? Porque si uno de alguna manera no sabe quién es, cuando nacemos de alguna manera nuestra identidad no está clara, pues otros nos van diciendo lo que somos, ¿no? Otros nos van etiquetando, ¿no? Otros nos van definiendo y también en función de ello pues nos van diciendo lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer, incluso lo que tenemos que pensar. Entonces, de alguna manera, a través de la práctica de la meditación Raja Yoga vamos rompiendo un poco esos límites, y el romper esos límites también nos permite que se despliegue el potencial inmenso que tenemos, ¿no?, como seres espirituales, ¿no?, como almas, y que de alguna manera sigamos representando nuestro personaje, nuestros roles, ¿no?, pero a la vez sepamos de alguna manera también utilizar todos esos recursos internos del alma. Y el tercer aspecto, ¿no?, el tercer aspecto que nos permite identificar que estamos en esa cárcel mental también, es que dependemos mucho de factores externos para estar bien, ¿no?, para sentirnos bien. Entonces, de alguna manera, en esta conciencia más limitada, es el personaje el que busca a veces los logros limitados para estar bien. Y pues si las cosas van bien, de alguna manera uno se siente en paz. Pero si las cosas van mal o no funcionan, entonces eso nos descentra, nos desequilibra, lo cual también nos viene a dar a entender que nuestro centro está situado en algo externo. Y si ese centro externo fluctúa por cualquier razón, nosotros también mentalmente, emocionalmente nos desestabilizamos, nos desequilibramos. Entonces lo que aprendemos también en la práctica del Raja Yoga es encontrar un centro interno, ¿no?, de conectar con mi ser interior, con quién soy yo, con mis cualidades internas. Eso nos da un ancla interna que también nos da seguridad, nos da estabilidad. Este concepto, esta idea de pensar fuera de la caja, en inglés le llaman think out of the box, es un concepto también que en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial se utiliza mucho, porque pues, las personas a veces que son creativas son también las que salen un poco de los moldes, ¿no?, de las formas de pensar habituales, y son las personas a veces que también innovan, ¿no?, y generan algo totalmente nuevo, totalmente diferente, como vemos diferentes ejemplos en el mundo empresarial, gente que visualizan que pueden conseguir algo que nadie ha logrado. Por ejemplo, pues hay algunos ahora que quieren, pues están fabricando cohetes para ir a Marte. Entonces esas personas de alguna manera piensan de una manera diferente a la mayor parte de los mortales, y rompen también sus moldes, cuestionan a veces ciertas normas y salen de la caja de los límites, de las formas de pensar habituales, y son las personas que también pues innovan, generan cosas nuevas. Y las vanguardistas, pues vemos la tecnología, como se ha desarrollado tanto, la inteligencia artificial, pues son personas que han tenido también un claro conocimiento y entendimiento de cómo opera el mundo físico, el mundo material, conocen las leyes, conocen los principios, pero luego tienen la creatividad para sacarle el máximo partido. Entonces, bueno, esa es una forma también de pensar fuera de la caja, pero en el Raja Yoga, esta idea de pensar fuera de la caja también tiene un poco un significado más profundo,
que salir un poco de este límite mental, de esta personalidad limitada, de este personaje que hemos creado, y expandir nuestra conciencia, desarrollar lo que denominamos la conciencia del alma, y a partir de ahí vemos que podemos ser seres también mucho más libres y podemos desplegar también unos recursos, unas facultades, unas capacidades que nos permite, como intentaba el que se liberó de la cárcel del mito de Platón, pues también nos permite ser como personas que pueden ayudar a los demás a despertar. Y el despertar también hemos de entender que significa liberarse del sufrimiento, porque muchas veces estas cadenas mentales del ego, del apego, del miedo, de otras debilidades que hemos creado, son como resultado de esas creencias, de ese ego que hemos generado, de esos apegos temporales, y que de alguna manera es también un poco la ignorancia lo que nos hace sufrir. Por eso cuando vamos rompiendo esas cadenas mentales, también una de las cosas que comprobaremos es que accedemos a esos recursos internos que tenemos de paz, de sabiduría, de amor, de poder espiritual, de alegría, de felicidad. Entonces descubriremos unos tesoros que están ahí y siempre han estado ahí, pero que a veces pues esos límites mentales, esas creencias limitantes no nos permiten desarrollar, no nos permiten expresar. Antes de entrar en esta experiencia de meditación, también me gustaría terminar con otra historia que he recordado hoy, que también ilustra un poco este tema, y es la historia de que había un rey que tenía un elefante y llamó a un grupo de personas ciegas que nunca habían visto un elefante, que no sabían que era un elefante, y a cada una les permitió tocar una parte del elefante, a cada una de esas personas, para que intentaran identificar cómo era un elefante. Entonces, pues, uno de ellos pues, se agarró a la trompa y dijo pues que el elefante era como un tubo muy grande. Otro se abrazó a la oreja del elefante y dijo que el elefante era como un abanico muy grande. Otro se agarró a la pata, a una pierna del elefante, y dijo que el elefante era como el tronco de un árbol. Otro se agarró a la cola del elefante y dijo que el elefante era como una cuerda. Otro se agarró al colmillo del elefante y dijo que el elefante era como una lanza. Entonces, bueno, ¿quién tenía la razón? Todos, desde su perspectiva, de alguna manera tampoco es que estuvieran equivocados. Lo que pasa es que su percepción, su visión era limitada. Y desde su visión estaban en lo cierto, ¿no? Desde su perspectiva limitada, a lo mejor era correcto tener esa percepción. Pero había un niño por fuera, que les dijo, ¿no? Dice, el elefante es un animal pues, de estas características, de este tamaño, porque él veía un poco el cuadro completo. Entonces también lo que nos da la práctica de la meditación es otra perspectiva de la realidad, ¿no? De la vida, de lo que somos, ¿no? De lo que es este mundo, como un gran escenario de acción en la que cada uno de nosotros, ¿no? Es como una obra de teatro en la que cada uno de nosotros está representando su papel, que existe una realidad superior, un mundo que no es visible, que es invisible, que es ese mundo del alma, ese mundo de Dios también. Y entonces vamos moviéndonos, experimentando esa dimensión, y desde allí podemos ver el mundo de una forma como mucho más holística, mucho más global, no como dividida solo en países, en nacionalidades, en culturas y religiones, sino que ver este cuadro completo nos ayuda a entender que todos somos almas, todos somos seres espirituales en esta experiencia humana, y de alguna manera también nos ayuda a relativizar estos extremos, estas polaridades de la vida, quién está en lo correcto, quién está en lo falso, pues como los ciegos con el elefante, desde su perspectiva cada uno estaba
en lo correcto, pero les faltaba la visión global. Si hubieran tenido la visión global, hubieran entendido mucho mejor lo que era un elefante y en consecuencia a lo mejor podrían haber operado y actuado de una forma diferente. Entonces en la vida también pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces nos enrocamos, nos encasillamos en una perspectiva muy cerrada debido a algunas creencias. A veces pues ya lo vemos, este mundo tan polarizado, tan fragmentado en culturas, en religiones, en nacionalidades, en ideologías. Entonces eso crea un mundo dividido, fragmentado y a la vez enfrentado, en el que cada uno piensa que tiene la razón, que tiene la verdad, y por tanto, si yo tengo la razón, el otro está equivocado. Entonces eso crea pues ese enfrentamiento, esa cantidad de conflictos en el mundo, y eso lo podemos observar perfectamente en el mundo actual en el que estamos viviendo, cada vez más dividido, cada vez más polarizado y cada vez más enfrentado. Entonces la espiritualidad nos ayuda a construir estos puentes de entendimiento, de respeto, ¿no? al rol que cada uno interpreta, no ver la diferencia como una amenaza, sino como una belleza dentro de esta variedad que es la vida humana, esta diversidad. En la diversidad hay también una gran belleza, la diversidad cultural, la diversidad artística, la diversidad creativa. Entonces, desde su propia perspectiva, cada uno está también en lo correcto, ¿no? No podríamos decir quién tiene la verdad, sino que cada uno tiene su propia experiencia de la verdad. Entonces hemos de intentar crear un poco esa visión del cuadro completo. Y también quería, por último, explicar como un breve ejemplo esa transformación, de ese salirse de la caja mental. Y he recordado también el ejemplo del fundador de Brahma Kumaris, de Brahma Baba, porque él pues había criado una cultura hindú muy tradicional, muy patriarcal, y había creado pues como muchas pues de esas cárceles mentales, había creado ese ego, ese personaje. Entonces en un momento dado de su vida pues él tuvo una serie de como un despertar espiritual, ¿no? Como que él hizo trascender las ideas que había estado creyendo, darse cuenta que eso no era realidad, que eso había estado viviendo una ilusión. Y de alguna manera tuvo una serie de revelaciones, de experiencias, que empezaron a ver que la realidad era algo como muy diferente desde esa perspectiva del alma, desde esa perspectiva realmente de entender quién es Dios y cómo de alguna manera le podemos experimentar. Y a partir de ahí su vida sufrió una profunda transformación. Y es cuando inició pues, este movimiento espiritual y él desafió también muchas de las creencias, de las tradiciones habituales de la India. Solo por poner un ejemplo, pues él propulsó que la mujer adoptara un papel de liderazgo dentro de ese movimiento espiritual de Brahma Kumaris, y lo cual pues trastocó un poco las estructuras tradicionales de quién debía encarnar a veces pues el rol de líder espiritual, que normalmente siempre se había sido el hombre. Solo por poner un ejemplo, como él rompió moldes, porque él también, antes de tener esa experiencia, esas revelaciones, pues también vivía desde ese paradigma, vivía de esas creencias tradicionales de la sociedad patriarcal hindú. A partir de ahí, pues su conciencia se expandió de una manera muy grande y inició pues este movimiento espiritual en el cual estas enseñanzas del Raja Yoga reflejan un poco todo lo que os he estado explicando, cómo nos ayuda a crear una visión muy diferente de nosotros mismos, de cada uno de nosotros y del propósito, del sentido de nuestra existencia humana. Pero bueno, es algo que no, así de entrada, no os digo que os lo tengáis que creer, pero evidentemente tenemos esa herramienta siempre de la meditación para entrar en la experiencia, experimentarlo, y a partir de la experiencia personal de cada uno, si se produce ese despertar, si uno pues suelta, se decide a cuestionar esas creencias
Y al salirse de esas cadenas, pues quizás podemos entrar en una experiencia quizás que nos dé como una sorpresa muy grande y a la vez que una gran alegría de descubrir algo que estaba tan cerca de nosotros, pero como que estábamos ciegos, ¿no? Y no lo veíamos. Se cae un poco el velo de esa ignorancia y rompemos con esas cárceles mentales. Entonces, pues si os parece, vamos a terminar ahora con una práctica de meditación en la que vamos a profundizar un poco en estas ideas, en estos conceptos, entrar en ese estado meditativo. Para ello vamos adoptando una postura cómoda, la espalda recta, sentimos los pies bien en contacto con el suelo. Vamos concentrándonos inicialmente en la respiración para estar como más presentes en el aquí y el ahora. Puedes cerrar los ojos suavemente, mantener tu mirada enfocada en este punto de luz enfrente tuyo. Permite que tu respiración se haga tranquila y natural. Siente cómo tu cuerpo descansa y tu mente también comienza a calmarse. Observa cómo la respiración se va haciendo más suave. Inhala y exhala sin esfuerzo. Suelta cualquier tensión o cualquier expectativa. Este es un momento solo para ti, para tu alma. Te preparas para iniciar un viaje interior. Imagina que estás sentado en el fondo de una caverna, un lugar oscuro, silencioso, donde solo ves sombras en la pared. Sombras que se repiten cada día. Has vivido allí tanto tiempo que pensabas que eso era todo lo que es tu vida. Tus pensamientos, tus creencias, tus recuerdos. Todo eso eran tan solo sombras. Te identificaste con un personaje, con un nombre, un rol, una historia. Olvidaste quién eres realmente. Pero ahora algo en tu interior quiere despertar. Sientes una luz, una llamada. Te pones de pie y comienzas a caminar hacia esa luz. Paso a paso sales de la oscuridad. Al principio la luz duele un poco. Tu mente se resiste, pero algo en ti sabe que estás volviendo a casa. Y ahora sales de la caverna.
y sientes la luz de tu verdadera conciencia. Eres un alma, un punto de luz, libre, eterno, lleno de paz. No eres la historia que has vivido. No eres la caja. Eres el ser puro, consciente y libre. Y en esa luz hay una presencia aún más luminosa. El ser eterno de luz. Conecta con esa presencia. Siente cómo su luz limpia tus pensamientos, disuelve tus límites y te recuerda quién eres. Permanece unos momentos en este estado, sintiendo tu ser libre, ilimitado, conectado. La caverna ha quedado atrás. Ya no hay caja. Se disuelven los límites. Solo conciencia clara y verdad. Siente la presencia del ser. Tú no eres este cuerpo. Eres el ser que lo habita. Una chispa de luz infinitesimal. Una chispa viva, consciente, eterna, libre. Y desde ese punto, desde ese centro, observa tu espacio interior. Los pensamientos que vienen, las emociones que cruzan. No los rechaces, solo obsérvalos. Como si vieras pasar una película, sin apegarte a las imágenes, sin juicios. Ahora comienza a notar cómo hay límites mentales que a veces no reconoces, no los ves. Ideas que se repiten. Frases que te dices a ti mismo. Creencias que has aceptado como verdades. Escucha alguna de ellas. Quizás, por ejemplo, yo no puedo. Esto es lo que soy. Nunca he sido capaz. Esto siempre ha sido así. Reconoce que esas frases, esos pensamientos, no eres tú.
son parte de una caja invisible que se fue formando con los años y que ahora puedes observar y superar. Imagina que estás dentro de esa caja, una estructura mental hecha de pensamientos, etiquetas, miedos, expectativas. Pero ahora comienzas a recordar algo. Tú no naciste con esa caja. Tú eres un ser consciente más allá de eso. Eres el alma, libre por naturaleza. Un ser pacífico, amoroso y dichoso. Siente cómo las paredes mentales empiezan a disolverse. Como si una luz interior empezara a expandirse. Tu conciencia se va haciendo más grande, más clara, más verdadera. Respira profundamente y siéntete fuera de esa estructura mental. Estás ahora en un espacio abierto, luminoso, de paz y silencio. Desde este espacio abierto reconoce tus cualidades originales. Siente la paz natural que habita en ti. Esa calma que no depende de nada externo. Siente el amor que irradia desde tu interior. Un amor sin condiciones, sin miedos. Siente la claridad, la sabiduría que surge cuando dejas de pensar desde la mente condicionada y empiezas a pensar desde el alma. Respira, siente tu grandeza interior. Y ahora en este estado de expansión de la conciencia, siente que una luz aún más pura desciende hacia ti. La luz del Ser Supremo. Una conciencia eterna, ilimitada, benevolente. Visualiza cómo esa luz entra en tu espacio interior. Ilumina cada rincón de tu mente y disuelve cualquier residuo de limitaciones,
de sombras. Esa presencia no te juzga, no impone. Solo te recuerda acerca de tu verdad. Eres un alma. Eres libre. Eres luz. Permanece unos momentos en silencio, en comunión con esa energía suprema, sintiendo cómo tu conciencia se expande aún más. Y poco a poco permite que tu atención vaya retornando al momento presente. Siente de nuevo tu cuerpo y activa tu energía física, el espacio en el que estás ahora. Sientes que algo ha cambiado. La caja ya no tiene poder sobre ti. Tú la ves desde fuera. Eres más grande que cualquier pensamiento. Eres el alma, libre, despierta, capaz de elegir. Haz una última respiración profunda y recuerda que aunque la mente pueda poner límites, el alma, el ser consciente, los trasciende. Cuando te sientas preparado, puedes abrir de nuevo los ojos, trayendo contigo esa experiencia y esa conciencia clara de quién eres realmente. Om Shanti. Muy bien, pues terminamos aquí por hoy. No sin antes sugeriros que incorporéis en la medida de lo posible en vuestra práctica diaria un tiempo para profundizar, ¿no?, en todas estas ideas, estos conceptos en las enseñanzas del Raja Yoga, y también en incorporar una rutina diaria de meditación. En la medida de lo posible, siempre aconsejamos que sea temprano por la mañana, antes de empezar nuestra actividad cotidiana, porque nos ayuda a generar unos pensamientos elevados, unos pensamientos poderosos, y eso crea como una semilla cada día, ¿no? Una semilla que luego germina durante el día a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y por eso es importante, ¿no?, sembrar a diario esas semillas y que nos mantenga eso despiertos, ¿no?, que nos mantenga en un estado conscientes. Porque lo que sucede después cuando empezamos en la rutina diaria, nuestras actividades, nuestras relaciones, pues es que entramos en ese piloto automático
y de alguna manera nos dormimos a nivel de nuestra conciencia. Entonces también, aparte de incorporar esa práctica diaria, de profundizar en algún conocimiento espiritual que nos inspire, generar un tiempo de silencio, de introspección. Luego también durante el día, pues, hacer algunas pausas de vez en cuando para volver a ese estado de conciencia, para volver a ese estado de quietud en la mente y aprender a tener las riendas, ¿no?, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Raja Yoga también, el significado es tener el dominio, la maestría sobre nuestro reino interior, ¿no?, el reino de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y siempre pues estar como enfocados, ¿no?, en generar esos pensamientos elevados, esas acciones elevadas, incluso mientras estamos en interacción con el mundo. Evidentemente eso implica un mayor reto, pero en la medida que seamos como constantes en esa práctica diaria, matutina, pues eso genera que vayamos acumulando ese poder espiritual y eso nos dé también esa capacidad de transformación de las influencias negativas a las que podamos estar sometidos en nuestro entorno cotidiano. No vernos afectados, ¿no? Porque en la medida que tenemos más poder interior, más poder en nuestra mente, pues también eso nos permite como no vernos tan afectados o influidos por la negatividad, ¿no?, la contaminación emocional que pueda haber en nuestro entorno. Muy bien, pues gracias por estar ahí un día más, por acompañarnos. Y si os gustan estos contenidos, pues animaros a suscribiros a nuestro canal y también a darle a la campana de notificaciones y así iréis recibiendo información de otras muchas conferencias, meditaciones que hacemos semanalmente. Gracias y hasta pronto. Om Shanti.